Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a Gente Bonapartista, que soy yo, para hablar sobre cómo está escalando la situación con el tema de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Eh, Hoy se ha cruzado una línea roja que muchos esperábamos que no se cruzase. Irán hace días amenazó con que si se producía un ataque a sus pozos de petróleo o gas, a sus instalaciones petroleras o gasíferas, o a su tendido eléctrico, a sus instalaciones energéticas que proveen de luz y electricidad a todo el país o parte de él, si se producía un ataque clave, crítico, a estas cosas, a su infraestructura energética, en definitiva, y sus yacimientos de petróleo y gas, tomaría represalias contraatacando y golpeando duramente los principales pozos de petróleo y gas en la región, incluidos los de países árabes del Golfo Pérsico, pero sobre todo aquellos de los que está sacando provecho Estados Unidos o compañías estadounidenses y británicas. Es decir, que va a dejar sin petróleo a Estados Unidos y Gran Bretaña, básicamente, y por extensión a Israel. Esto de cumplirse le provocaría a Estados Unidos una crisis energética sin precedentes, de la que le costaría mucho o por lo menos años recuperarse. Por supuesto, esto afectará a la subida del precio del petróleo y la gasolina a nivel mundial, en el mercado global. Con lo cual es algo muy serio. Nadie que tenga un mínimo de responsabilidad política que esté al frente de Estados Unidos cometería tamaña imprudencia a la ligera, sin pensárselo dos veces. Parece ser que Donald Trump no responde a esta clase de perfil. Hablamos, ya lo dije en el capítulo anterior, del talante que gasta esa nueva derecha pretendidamente populista que pretende venir para cambiar de un golpe encima de la mesa, de un porrazo, las reglas de juego, para trastocar el statu quo, cogiendo, por así decirlo, al toro por los cuernos y eh, cortando el nudo gordiano de la política establecida, del orden establecido. Todo aquello que los políticos convencionales no se atreven a tocar, ellos pretenden venir con sus santos cojones, dar un pollazo encima de la mesa y cortarlo de raíz. Coger al toro por los cuernos. Bien, de ese palo, de ese rollo, van partidos como Vox, Milei en Argentina, haciendo recortes a mansalva, porque considera que es la raíz del problema de déficit de que se aqueja Argentina, que tiene demasiado gasto público en extensión social del Estado, no acompañado de un tejido productivo acorde y que la solución tiene que ser provocar recortes a troche morche. Milei, uno de los pocos presidentes que están hablando de ir a la guerra contra Irán en apoyo de Estados Unidos, cuando Argentina no pinta nada en este conflicto, ni nada se le ha perdido. Hay que ser recontrapelotudo para hacerlo de gratis. Para mayor gloria del anglosionismo, de países que le robaron las Malvinas argentinas hace mucho y que las mantienen robadas por medio de una guerra en los años 80 que le costó la vida a muchos soldados argentinos. Y esos son los países a los que vas a salvarle el culo sin salvárselo, porque Argentina no tiene capacidad operativa en la región. Es un conflicto que le pilla en las antípodas. Sin embargo, solamente en la cabeza de la nueva derecha caben propuestas de este tipo. Cabe esa manera nueva de apuntarse a un bombardeo. No me cabe duda de que si Vox estuviera al frente en España, sería de los pocos países europeos en haberse unido a la guerra de Trump y de Israel contra Irán, aunque luego no hubiera hecho gran cosa. Más allá del tema de prestar gustoso las bases estadounidenses en España para utilizarla como trampolín o base de operaciones de escala intermedia para todo ataque que sea necesario y se requiera. Y todo envío de tropas y de munición, de armas, de todo. Afortunadamente tenemos un gobierno que, aunque esté en la órbita del globalismo financiero y cercano a la órbita del Partido Demócrata Yankee, de los liberales, ha tenido la decencia de oponerse a la guerra de Trump. De decir alto y claro no a la guerra. España no va a permitir que se utilicen bases yanquis en su territorio para atacar Irán. Pero tenemos ahí presidentes como Milei, locos de bola, planteando justo lo opuesto
porque sí. Bien, pues tenemos a un presidente de este tipo al frente de Estados Unidos, la mayor superpotencia, y estamos viendo el resultado de todo ello. Estamos viendo el resultado de la gracia de votar a Trump. Prácticamente ha incendiado la región por sus santos cojones. Se ha atrevido a hacer lo que ningún estadista, ningún presidente estadounidense se había atrevido a hacer hasta ahora, y es atacar de manera directa Irán. No por medio de Irak, como se hizo en los años 80, utilizar el régimen de Saddam Hussein, que entonces era aliado de Estados Unidos, como tapadera, como estado colchón, un estado tapón para atacar Irán. Y hacerle el juego sucio, que Estados Unidos no se podía atrever a hacer, por consecuencias del tipo de las que estamos viendo ahora. Bien, pues las consecuencias son esas. O sea, tener un presidente como Trump hace que se le pueda pasar por la cabeza cruzar la siguiente línea en lugar de recular y de parar esta locura a tiempo, a fin de que no haya que lamentar más daños, más pérdidas, y pérdida también de vidas, no solamente en la parte iraní, sino en la parte israelí y en la parte yanqui. Van ya 250 y pico las bajas del ejército estadounidense reconocidas por el propio Estados Unidos, aunque mezclando heridos con muertos y sin especificar cuánto es de cada. Bien, pues han cruzado la siguiente línea roja, que es atacar un yacimiento de gas en el norte de Irán. Puede ser millonaria la cifra en cuanto a pérdidas. No ya del gas perdido, que no será quizá tanto porque es un yacimiento, será enorme. Se dice que en la antigüedad, en la zona de Azerbaiyán, el norte de Irán y todo eso, tú pinchabas un palo en el suelo, prendías fuego y se quedaba ardiendo, porque el suelo era rico en gas. De ahí viene todo el tema de la cultura zoroastra, de los adoradores del fuego, de la religión zoroastriana, fundada por Zaratustra, también llamado como Zoroastro, que fue la religión predominante en Irán antes de la irrupción e implantación del Islam, de que se convirtiera en Irán, en Persia, en la religión mayoritaria. Pues ha cruzado esta línea roja, ha atacado un importante yacimiento de gas y Irán no se ha hecho esperar en cumplir su amenaza. Conforme hablamos en este vídeo, conforme lo grabo, acaba de producirse un ataque a un yacimiento gasífero de Qatar que está ardiendo. O sea, un importante yacimiento de gas de Qatar está ardiendo. Y se han producido ataques a varios yacimientos de hidrocarburos de Arabia Saudí, además de a bases estadounidenses en Arabia Saudí. Incendiadas, incineradas por la contraofensiva misilística de Irán. ¿Hasta cuándo va a seguir Estados Unidos en este plan? Incendiando la zona, incendiando su propia infraestructura, no solo ya militar, sino energética en la zona. O sea, esto lo que hace es socavar la hegemonía estadounidense. Esto va en detrimento de los intereses de Estados Unidos como potencia. Llega un momento en que no se le ve ningún asidero, sino que lo que se está viendo aquí es un ataque kamikaze, una guerra kamikaze. Sí, en la que sin embargo Estados Unidos tiene mucha capacidad de hacer daño a Irán y se lo está haciendo. ¿Pero a qué precio? Es una especie de huida hacia adelante por no aceptar la derrota, por no aceptar que esto ha sido un desastre desde el principio, sin ningún plan, y que es una aventura militar abocada al fracaso y a empeorar la situación estratégica de Estados Unidos en la región, por no decir que Estados Unidos ha desaparecido como potencia de la región a día de hoy, en el sentido de que ya no le quedan bases operativas prácticamente en la zona, bases militares, y está perdiendo además sitios de los que poder extraer petróleo. Después de esta guerra vamos a asistir a un nuevo escenario geopolítico, vamos a asistir a una nueva configuración de la realidad geopolítica de Oriente Medio. Se va a redefinir la estructura de poder en Oriente Medio. Ya no va a estar capitaneada ni mangoneada por Estados Unidos. Ya no va a estar dominada por USA-Holandia. Eso es lo que ha conseguido Trump.
Y le están dando la espalda los propios poderes europeos. Los países de la OTAN, socios de Estados Unidos, le han dicho que nanay de la China, que no se van a prestar a esta aventura abocada al fracaso, fallida, que esta no es su guerra. ¿Eh? Y que qué puede lograr una fragata o dos más de Alemania que no logre la omnipotente armada estadounidense en la región contra Irán. Todo para mayor gloria de Netanyahu y de Israel. Trump se ha demostrado el político más pelele hasta la fecha de los intereses sionistas de Israel, al punto de sacrificar los intereses de su propio país en pro de Israel, porque se lo pide Israel. Es un político que más de la mitad de su campaña electoral ha sido financiada por peces gordos sionistas. Y quien paga manda. Pero no podíamos imaginar que hasta este punto, porque hasta ahora Estados Unidos le había puesto algunas líneas rojas a Israel, a fin de mantener su hegemonía regional, que también es la que le salva el culo a Israel. Porque Israel sin Estados Unidos no sería nada. No podría existir como Estado. Lo estamos viendo. O sea, es increíble la cantidad de bombazos que se está llevando Israel en su territorio. Porque ya ha agotado las defensas antiaéreas. Y ahora Irán tiene vía libre para emprender toda clase de ataque y de contraataque contra el suelo israelí, que es lo que está haciendo. Así como contra bases yanquis, pozos de petróleo de los que se nutre Yanquilandia, Estados Unidos, el imperio, está socavando las bases de la hegemonía del imperio en la región, así como toda su infraestructura energética en la región, que es clave. Pero es que además tiene puesto al mundo en un brete, porque ha cerrado de facto el paso por el estrecho de Hormuz, abriéndolo solo a aquellos barcos que paguen en yuanes. Y por supuesto abriéndolo a China. Todo barco chino que pasa por ahí, para adelante. Le ha permitido el paso a algún que otro buque pakistaní, aliado de Irán, y todo eso. Entonces, de esa manera, Irán está redefiniendo el equilibrio de poder en la región. Está cogiendo la sartén por el mango a pesar de los golpes que se lleva, que parece tener estómago suficiente para poder aguantar. Pero claro, cabe preguntarnos sobre el peligro de un ataque nuclear por parte de Israel, activando la doctrina Sansón. Recordemos que gran parte del suelo israelí está aquejado por impactos, sobre todo en objetivos militares y de tipo similar. O sea, Israel ha recibido muchos ataques en su territorio. Quizás no lo suficiente como para que Netanyahu se vea obligado a parar. No olvidemos que esta es una guerra deseada por un 80% de la población israelí, que apoya sin fisura a su régimen y a su presidente. Pese a los contragolpes que recibe y pese a que estos días en gran parte, una parte nada despreciable de colonos israelíes han huido en desbandada hacia otros destinos. Han huido de Israel. Se van. Las ratas abandonan el barco. Pero sí que Israel ahora está llevando a cabo una tarea de conquista del sur del Líbano, de arrasar con bombardeos indiscriminados en la región del sur del Líbano, e incluso de desplazamiento étnico, de limpieza étnica. No está genocidando a la población nativa de esa zona, pero sí la está obligando a desplazarse. La está echando y destrozando sus casas. Y se han visto vídeos de cómo los soldados invaden las casas de los habitantes de esas zonas que conquistan y las destrozan por dentro burlándose. Ese es el talante de Israel. Israel no se limita a atacar a la milicia, al partido milicia chií Hezbollah, patrocinado por Irán y que actúa de facto como un proxy pro-iraní en la región y que ha emprendido importantes ataques misilísticos a su vez contra Israel, acrecentando el daño que pueda causar Irán. Pero el contraataque israelí nos ha hecho esperar también en este frente y lleva días de ofensiva ocupando en tierra adentro el sur del Líbano y
tratando de llevar a cabo lo que sería un desplazamiento étnico, una limpieza étnica, que es un crimen contra la humanidad, pero se conoce que a Israel eso se la suda. Entonces Israel no se limita a atacar al partido milicia chií de Hezbollah, sino que practica castigos colectivos. Hace partícipe de su castigo a toda la población que son árabes que ellos consideran que los apoyan. Se ceba contra la población árabe del lugar, que ellos tienen la visión de que apoyan a su partido milicia chií, a Hezbollah. Entonces, castigan a Hezbollah y a los árabes que los apoyan. Y este es el verdadero talante de Israel. Esta es la forma de Israel de hacer las cosas. En su afán expansionista, al fin y al cabo, en pos de esa cruzada por pergeñar el llamado Gran Israel. El objetivo último del sionismo es construir un Gran Israel. No solamente afianzarse para sí la llamada tierra prometida, como ellos ven Israel, se ven como el pueblo elegido, se ven como el pueblo de Dios, amparado por Yahvé, por Jehová, por Dios, y como que esa es su tierra prometida a la que los judíos pertenecen y en la que tienen que estar. Y no solamente buscan afianzársela, sino ampliar sus límites, sus fronteras, en pro de la consecución del llamado Gran Israel. Y eso pasa por la limpieza étnica. Pero esto ya lo predijo Einstein antes de que se crease el Estado de Israel. Ya vaticinó, ya predijo que no necesitaba haber el Estado de Israel fundado para vaticinar el genocidio o limpieza étnica de palestinos, sin el cual no podía constituirse un Estado de este tipo en la región. Un Estado colono, un Estado hecho por colonos europeos. De facto se comportan como cruzados, como un reino cruzado en el siglo XXI y XX. Sin embargo, vemos que el contraataque iraní, que es un contraataque proporcionado, no busca la destrucción y desmantelamiento de Israel, porque eso puede llevar a Israel a activar la doctrina Sansón, que es morir matando, defendiéndose con una bomba nuclear cuando ya se ve amenazado de que la propia existencia de Israel está amenazada y va a desaparecer. Cuando el propio Estado israelí vaya a desaparecer, su último golpe será lanzar la bomba nuclear, aplicando la llamada doctrina Sansón. Morir matando. Entonces, por esa razón, Irán responde de manera proporcionada. A cada agresión, a cada golpe, respondemos con una respuesta equiparable, comparable, devolvemos un golpe de una intensidad análoga y ligeramente superior, si cabe. Irán ha dicho que hasta ahora solamente ha lanzado misiles antiguos, de 10 años hacia atrás, de hace 10 años hacia atrás. Irán lleva pertrechándose durante años de misilería. Entonces Irán dice que lo que ha utilizado hasta ahora data de una antigüedad, en lo que se refiere al uso de misiles, de 10 años o antes, o más lejos en el tiempo. Que ahora es cuando va a empezar a sacar cosas más recientes. Es decir, vemos una dosificación en la respuesta, un uso sostenido de la guerra asimétrica, preparándose por una guerra prolongada y para resistir el tiempo, y para no quedarse rápidamente sin fondo de armario. Pero Israel sí que se ha quedado sin fondo de armario en lo que se refiere a defensa antiaérea. Se ha quedado desprovisto y vemos cómo la famosa cúpula de hierro, el domo de hierro, en la práctica es la cúpula de seda. De cartón piedra, es un coladero. Le están colando prácticamente todos los misiles, incluso vemos como las defensas antiaéreas israelíes ni siquiera atinan. Son misiles que driblan. También Irán está utilizando ojivas de racimo, ojivas que detonan y liberan varias bombas que caen a granel sobre el objetivo que sea. Y contra eso poco puede hacer la defensa antiaérea israelí. Pero es que además se ha quedado sin fondo de armario. Cosa que ya le pasó en la guerra de los 12 días, de la que Irán aprendió. Irán ya llevaba años pertrechándose de misilería, pero lo ha estado haciendo a marcha forzada mucho más si cabe tras la guerra de los 12 días, preparándose para este momento y tomando nota de lo aprendido, de lo vivido.
Sobre el tema de cómo Israel y Estados Unidos han descabezado a parte de la cúpula militar y política de Irán, parte, no toda, tenemos que decir que Irán ha previsto este extremo dejando planteada una sucesión de 7 cargos, de 7 personas por cada cargo. Para cada cargo han puesto 7 posibles sustitutos. 7 niveles de sucesión en caso de que vaya cayendo la cúpula militar y política iraní. Entonces, si perdieran todas sus cúpulas, si fuera completamente descabezado Irán, tienen hasta 7 niveles de sucesión. Y es un régimen fuertemente afianzado que encima tiene una población que, si podía haber descontento en una parte nada desdeñable de la población por todo el tema de la inflación, del bloqueo yanqui, de todo esto, ahora con este continuo bombardeo de la población iraní por parte de 2 ejércitos extranjeros, lo que hacen es precisamente apoyar a su gobierno en la defensa contra el agresor extranjero, para petarse en torno a su gobierno y anteponer la defensa del país frente a cualquier otra consideración de cambio político, de cambio de régimen, de descontento, de crítica al gobierno, de lo que sea. La prioridad ahora mismo es ganar la guerra. Como se decía en la Guerra Civil Española, hay que ganar la guerra para poder hacer cualquier clase de revolución. Primero ganar la guerra, luego hacer la revolución. Y no como planteaban los anarquistas o paumistas, que es que hay que hacer la revolución para ganar la guerra. No es momento de ninguna aventura revolucionaria, que además podría estar abocada al fracaso por no reunir a la suficiente masa crítica. Te están bombardeando tu país. Quieren convertir tu país en un estado fallido, roto, devolverlo a la Edad Media o a 10 años antes, dejar su infraestructura destruida, su infraestructura de electricidad, energética, o sea, dejar al país sin luz, dejarlo si se puede sin agua. Están tratando de dejar Teherán hecho un solar. Lo mismo que hace Irán con Tel Aviv y con el Gran Tel Aviv, con toda la zona entre Jerusalén y Tel Aviv. Están tratando de dejar tu país arrasado, sin capacidad operativa. Están empezando a atacar los edificios de funcionarios para dejar a la burocracia del Estado iraní desconectada de su pueblo, sin capacidad de administrar nada y de administrar a su población. Quieren desconectar virtualmente al régimen de su población. Frente a eso, la gente, de forma instintiva, y recordemos que el pueblo iraní, el pueblo persa, es orgulloso, un pueblo orgulloso, es un pueblo con una tradición de más de 3000 años de antigüedad, una civilización milenaria que proviene de los antiguos arios, que ha visto pasar varias civilizaciones y a imperios por su territorio, los medos, los partos, los persas, el imperio persa aqueménida, el imperio persa sasánida, los safávidas, la dinastía de los Qayar, decimonónica, la dinastía de los Pahlavi, etc. Bueno, es un pueblo orgulloso y no admite que venga un ejército extranjero a mearse en ellos y a decirle lo que han de hacer y a profanar su territorio. Y ante eso se defienden. De forma instintiva sacan ese orgullo patrio persa, milenario, y van a una, como Fuenteovejuna. Y esa es la realidad. Esto no va a hacer otra cosa sino fortalecer y bunkerizar al régimen. Caso de que sobreviva, que es probable que sí. Irán prevalecerá. Persia prevalecerá. Subsistirá y se impondrá. A todos los que me veis, esto nos afecta en todo el mundo, no solamente afecta a la región de Oriente Medio ni a Irán. Esto va a subir muchísimo el precio del petróleo y de la gasolina. Hay que parar la guerra cuanto antes. Todos los que estáis viendo este vídeo, si tenéis alguna capacidad de ir cerca de donde vivís, alguna manifestación en contra de la guerra, id, no lo dudéis. Apoyad toda manifestación contra la guerra que se produzca en estos días. Hay que ejercer presión por parte de la opinión pública internacional para que la guerra pare cuanto antes, para que se vea que carece de apoyo por parte de la población occidental. Aquí hay uno que agrede y otro que se defiende legítimamente. Y el que agrede es el que ha incendiado todo este polvorín.
y el que nos está jodiendo la marrana a la clase trabajadora del mundo, aumentándonos el precio de la gasolina, que aumentará a su vez el precio de los productos y, en consecuencia, inflacionará el dinero, devaluará nuestra moneda, el euro y la de cualquier otro país. Va a aumentar el precio de los alimentos, porque va a costar gasolina transportarlo y esa gasolina ha subido de precio. Y si no para la guerra pronto, se mantendrá ese precio subido. La única forma de que la gasolina vuelva a bajar a niveles anteriores a la guerra es que pare ya. De otra manera, esa subida de precios se enquistará y afianzará. Sin otro particular, un saludo. No a la guerra. O nos espera un futuro muy negro. Bonapartianos.